Aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo pasa por el estrecho de Hormuz para llegar a los mercados internacionales. El 23 de marzo, Goldman y la Administración de Información Energética de Estados Unidos elevaron la previsión del precio por barril, lo que indica que los costes energéticos seguirán aumentando, y con ellos también la inflación. Según Goldman, podríamos estar presenciando el mayor shock de suministro de petróleo de la historia moderna. Y no es una exageración. Esta situación tiene el potencial de igualar o incluso superar algunas de las mayores crisis energéticas que el mundo haya conocido. En el centro de todo esto, por supuesto, se encuentra el Estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más críticas del planeta. Aproximadamente el 20% del petróleo mundial es todo estrecho, con el cuello ocuparse con los millonarios globales. Ahora, imagina que ese flujo se reduce casi a nada. Goldman está modelizando un escenario en el que los envíos caen hasta solo el 5% de los niveles normales durante 6 semanas consecutivas, seguido de una recuperación muy lenta. Ese tipo de interrupción podría provocar una pérdida de más de 800 millones de barriles de petróleo. Es una cifra asombrosa y explica por qué las previsiones se están revisando con tanta agresividad. Goldman ha elevado ahora su previsión del precio del petróleo para 2026, esperando que el crudo Brent promedie alrededor de $85 por barril y el petróleo estadounidense, o WTI, West Texas Intermediate, se sitúe cerca de $79 por barril. Pero incluso esas cifras podrían ser demasiado conservadoras, podrían ser demasiado bajas dado lo que está ocurriendo ahora mismo. Los petróleos han subido más de 40% o 40%, abriendo por encima de los $100 por barril. Y el crudo estadounidense se está negociando en torno a los $90. Y no se trata solo del petróleo crudo, por supuesto. Los productos refinados como la gasolina, el diésel y el combustible para aviones están subiendo aún más rápido, lo que ejerce presión sobre toda la economía mundial, incluida la de Estados Unidos. El aumento está directamente relacionado con el ataque ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán. El presidente Donald Trump emitió recientemente un ultimátum de 2 días, 48 horas, exigiendo que Irán reabra el Estrecho de Hormuz o se enfrente a ataques contra infraestructuras clave que colapsarían su red energética. Irán respondió con amenazas de represalias en toda la región del Golfo. Y ahora nos encontramos ante una situación que no solo es volátil, sino extremadamente peligrosa. El lunes 23 de marzo, Trump dijo que pospondría los ataques energéticos durante 5 días, a la luz de las conversaciones en curso con Irán. Esas son sus palabras. Luego Irán, por supuesto, se apresuró a decir que no. En realidad, no hay conversaciones en curso, lo que indica que, después de haber sido atacado 2 veces, no una, sino 2, por Trump durante las negociaciones en junio de 2025 y de nuevo en febrero de 2026, Irán ya no está dispuesto a confiar en la Casa Blanca. ¿Quién lo haría? Incluso la Agencia Internacional de la Energía está dando la voz de alarma ahora. Su director, Fatih Birol, dijo que la magnitud de esta interrupción es comparable a la crisis del petróleo de los años 70 y a la crisis energética de 2022 juntas. Ahora, llevemos esto a lo que realmente significa en el mundo real. Las aerolíneas son, por supuesto, de las primeras en sentir el impacto, ya que el combustible para aviones es uno de sus mayores gastos. Y ahora mismo, esos costes están disparándose. Literalmente, se están disparando. Los precios del combustible para aviones en Estados Unidos casi se han duplicado en cuestión de semanas. En Delta Airlines, por ejemplo, los directivos afirman que esto podría suponer un aumento de unos $400 millones en costes en muy poco tiempo. En American Airlines, la situación es casi idéntica. Otro golpe de 400 millones. Cuando las empresas se enfrentan a incrementos de este tipo, no tienen más remedio que trasladar los costes a sus consumidores, lo que significa precios de billetes más altos para los viajeros en general.
Pero el impacto, por supuesto, no se detiene en las aerolíneas. Los precios del diésel también están aumentando, y eso tiene consecuencias aún más amplias. El diésel alimenta los camiones que transportan mercancías por todo el país, convirtiéndose, en la práctica, en la columna vertebral de toda la cadena de suministro. Los precios han superado ahora los $5 por galón, un fuerte aumento desde menos de $3,80 antes de que comenzara el conflicto. Cuando el diésel sube tan rápido, afecta a todo. Y cuando digo todo, realmente me refiero a todo, desde los comestibles hasta los productos minoristas, porque los costes de transporte están incorporados en casi todos los productos que compramos. En términos contables, el coste de transporte es el insumo invisible que los consumidores acaban pagando cuando adquieren un artículo o un servicio. En otras palabras, así es como los choques energéticos se convierten en una inflación generalizada en Estados Unidos. Los inversores ya están reaccionando a estas presiones. Las acciones del sector del transporte han caído significativamente desde que comenzó la guerra, lo que crea preocupación por la reducción de los márgenes de beneficio. Las empresas están siendo presionadas por ambos lados. Pagan más por el combustible, pero por supuesto se enfrentan a límites en cuanto pueden subir los precios. Esa dinámica crea un efecto dominó en todo el mercado. La mayor preocupación ahora es cuánto durará la interrupción. Si se resuelve con relativa rapidez, los mercados podrían estabilizarse, pero es poco probable que se resuelva pronto, porque, seamos sinceros, la infraestructura energética de la costa del Golfo no puede reconstruirse de la noche a la mañana. Llevará años, lo que significa que incluso si a los buques vinculados a Estados Unidos e Israel se les permite de nuevo atravesar el estrecho de Hormuz, es probable que la escasez de suministros siga perturbando los flujos energéticos mundiales por el momento. Pero si la guerra se prolonga, las consecuencias podrían escalar rápidamente. Algunas previsiones ya apuntan a escenarios extremos. Funcionarios saudíes han sugerido que el petróleo podría alcanzar los $180 por barril si las interrupciones persisten. Analistas de Citigroup, por ejemplo, afirman que los precios podrían subir a $110 o $120 por barril a corto plazo, lo cual en realidad no parece tan alto teniendo en cuenta que ya estamos comerciando en torno a los $100 por barril. Y dicen que podría llegar potencialmente a los $200 por barril si el conflicto continúa durante el verano. Eso, por supuesto, llevaría el petróleo más allá de sus máximos históricos y provocaría una tensión económica mucho más profunda. Probablemente estemos hablando de una depresión, y es entonces cuando las cosas empiezan a acumularse. Cuando los precios del petróleo se disparan, todo se vuelve más caro. El combustible, los vuelos, el transporte marítimo, los alimentos y los productos cotidianos. Con el tiempo, los consumidores comienzan a reducir su gasto y la economía se desacelera. Los economistas llaman a esto destrucción de la demanda. Y suele ser una señal de advertencia de que el crecimiento económico está a punto de ralentizarse de forma significativa. Por eso debemos estar atentos al gasto de los consumidores y a las tendencias que puedan indicar una desaceleración considerable de la economía estadounidense, así como de la economía mundial. Lo que Goldman está destacando realmente aquí es un problema estructural más profundo. El sistema energético mundial está fuertemente concentrado en una región Oriente Medio y depende de unos pocos puntos de estrangulamiento críticos, como el estrecho de Hormuz o Bab el-Mandeb. Cuando esos puntos de estrangulamiento se ven alterados, todo el sistema se vuelve vulnerable, se resquebraja, se fractura. Así que no se trata solo de un impacto temporal, es un recordatorio de lo frágiles que pueden ser las cadenas de suministro globales. Entonces, ¿hacia dónde vamos a partir de aquí? Buena pregunta. En realidad, todo depende de la duración. ¿Cuánto tiempo durará esta guerra? ¿Cuánto tiempo permanecerán interrumpidos los flujos de energía?
Porque cuanto más tiempo continúe esto, más presión se acumula, no solo sobre los mercados y las empresas, sino también sobre los consumidores cotidianos. Podríamos estar en las primeras etapas de un cambio económico mucho mayor, y tiendo a pensar que eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Si estas previsiones son siquiera aproximadas, podríamos estar ante una situación que apenas comienza a desarrollarse. Así que, son malas noticias. Muchas gracias por ver el video. Aprecio que estés aquí y que des me gusta, te suscribas y compartas este video. Sígueme en Substack y Patreon. Me encantaría verte allí. Hay más contenido. Disfruta del resto del día y nos vemos aquí mañana. Cuídate.